Va Rodrigo con Pablo, ven la guitarra, yo me había comprado una, y bueno, surgió la situación que yo la quería vender. Era una flecha, una cola de tiburón, flecha Randy Rose, una cosa así, de luthier, no era de gran nivel, pero era una viola al fin. Y bueno, a él le gustó la guitarra, él venía, probaba que esto, que el otro, y ahí surgió la venta de la guitarra. O sea que terminó quedando en familia, la guitarra dando vueltas, bueno, eso. Boludo, tenemos una banda, man. Tenemos una banda, ya la hicimos, no importa lo que salga. Se nos da por hacer confort supremo. Cuando arrancamos nadie sabía tocar nada, ningún instrumento. Nunca fuimos grandes músicos, pero siempre la idea fue creciendo. Y al nombre de Confort Supremo, primero y principal, siempre quisimos diferenciarnos de lo que venía haciendo el resto de las bandas, ¿no? Que eran todos BOD, NDI, DAG, así, iniciales. También queríamos zafar un poco de la idea del hardcore, que todo tenía 3 siglas. El nombre lo propuso Rodrigo, entre varios que teníamos. Más que nada también porque escuchábamos mucho Shelter también, de And the Name McComfort, ¿no? El nombre Confort Supremo es eso, es un tema de Shelter del primer disco, In the Name of Comfort, y yo digo, bueno, ¿cuál es el Confort Supremo? Listo, armemos esto. La banda es una vía espectacular para poder decir lo que pensamos, para poder expresar nuestras ideas. Es un medio espectacular. Todo fue como gradualmente creciendo, ¿no? Los shows de Confort eran, sí, básicamente mucha energía, era vivir el momento. Nosotros vivíamos el momento, nos subíamos a un escenario, era lo que nos gustaba hacer. A mí aún me gusta, me encanta hacer. Una energía terrible. Yo lo vi en vivo varias veces, estaba re bueno. Lo que más rescato es que ellos transmitían mucha energía positiva, ¿viste? Era una banda que se subía al escenario y daba todo. Me volvía loco por la música y me parecía impresionante el mensaje que estaban tirando y me parecía que era lo que estaba bueno hacer, ¿no? Porque era dar a conocer algo que, como decía antes, era más punk que el punk. La estábamos pasando re bien, estaba Dan Smith, que es un chico que venía de Estados Unidos, straight edge, que yo lo conocí en el Templo. Cayó un loco, seguramente alguien te lo habrá nombrado, Max, Dan Smith, que bueno, el pibe era stray, fue al templo Hare Krishna a ver si ahí encontraba algún stray y bueno, y ahí los conoció a ellos. Y este loco también les pasó mucha música que hasta el momento no había llegado acá, muchas bandas chicas, viste, muchos 7-inch. No pensaba en el después, pensaba en ese momento. Digo, Confort está acá, yo estoy acá. Para mí la banda en vivo era impresionante. Ariel es un mensajero, ¿no? Ariel tenía una puesta en escena muy buena, que era diferente a la que tenían los otros vocalistas. Y siempre entre canción y canción siempre tiraba un mensaje. Y de pronto ver estos pibes que predicando esta vibra como que me llamó la atención. La realidad es que fuimos los primeros en subir a tocar con las X pintadas. La situación de uno me graba un cassette, voy a un recital, conozco a uno, voy a otro, bueno, y creo que todo eso hizo como una bola de energía que desencadenó después también en el straight edge. Ellos ya estaban empezando a identificarse con el stray. Todavía el stray era algo que no se sabía mucho, estaba bastante confuso. Yo me acuerdo que en ese momento había muy pocos stray, pero eran como, no había ni 10 había. Veía pibes con la X, ¿no?, en la mano y apareció Confort Supremo, con esa furia, con esa ira y esa voz de pito de Ariel que me flasheó mal. Y ahí empecé a entender lo que era el stray, lo que era el veganismo y todo ese mundo que me llevaron a mirá lo que hacen estos pibes, como diciendo wow. Y ahí empezó todo para mí. Ahí se fue el cambio de vida, la transformación mental y todo. Los pibes armaron como su propia movida y empezaron a tocar mucho. Creo que el Círculo de Aragón era uno de los lugares que veía como que constantemente había recitales. Y bueno, la gente se empezó a copar con eso y empezó a ver más gente en los shows
y explotó en el Círculo Aragón. Primero que lo conocí a Ariel fue en el Círculo Aragón, si mal no recuerdo. Era como una sociedad de fomento, como media deportista, como media de fútbol, ¿entendemos? Una canchita de fútbol donde había un estrado, un escenario, y ahí se hacían recitales todos los viernes y sábados. Que la gente en un momento no entendía nada, ¿no? Algunos sí, otros no, por eso fue lo que llamaba la atención del público y se acercaban a preguntarnos qué es eso. Juntarme con los pibes de Confort fue gracias a que ellos también eran muy receptivos, ¿no? Con todos los chicos nuevos que se sumaban a la movida y chicos que estaban interesados en hacerse vegetarianos o hacerse straight edge. Y ellos estaban muy expectantes de la gente nueva que se sumaba, ¿no? Con esas ideas. Esa era la oportunidad que teníamos como para explicarles lo que nosotros proponíamos con la banda, que era el vegetarianismo, no intoxicarse y demás cosas. Al primero que conocí fue a Rodrigo. Lo había identificado en la puerta de Zona Cyborg, también como el bajista de Confort Supremo. Era una persona que brillaba mucho, una persona muy sana. En la avenida Cabildo nos encontramos en la puerta de unos videojuegos y ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? Y entonces ahí lo conocí a Ariel, porque Ariel lo vino a ver, se juntaban ahí en la puerta de un lugar que se llamaba Playland, creo que se llamaba Playland, y había videojuegos y demás. Y en otra ocasión, una siguiente noche, me vuelvo a encontrar con ellos y le pregunté a Rodrigo qué era esto del... ¿Qué Shelter? ¿Qué onda Shelter? ¿Cómo es todo esto? Y él me dijo, ¿por qué no venís a casa y te muestro un video de Shelter? Porque seguro que están hablando cosas raras de Rey Capo y en realidad está haciendo algo increíble. Y ahí fue como que conocí, y después lo conocí a Pablo Soriano, y bueno, y ahí empezamos como a profundizar y a entablar construir una relación, una amistad muy linda, que después duró por años y hasta hoy.